Estamos con Claudio Carbonara. Contame por qué es la marcha, cuál es el objetivo que reclaman. La marcha es obviamente exigiendo justicia por el asesinato de Mariano Ferreira, cuando se cumplen hoy 2 años de ese asesinato en manos de una patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, exigiendo que todos los responsables materiales, pero también los que idearon y los que estuvieron detrás de este asesinato, paguen con la cárcel, no solo Pedraza y de ahí para abajo con toda la jerarquía de la patota de la Unión Ferroviaria, sino también aquellos organismos de control como la CNRT, como la Secretaría de Transporte y todos los funcionarios del gobierno que permitieron durante tantos años la tercerización contra la que luchaban los trabajadores y contra la que luchaba también Mariano Ferreira, y obviamente exigiendo que paguen con la cárcel, insisto, todos los responsables, porque no solamente se trata de la empresa, no solamente se trata de la patota de la burocracia sindical, sino también de muchos funcionarios del gobierno que han sido cómplices durante tantos años con la burocracia sindical, manteniendo la tercerización y la precarización laboral en este caso en los ferrocarriles, pero también en un montón de lugares. Por ejemplo, nosotros en el subte tuvimos que luchar también con la tercerización, pudimos lograr que se termine con la tercerización en el año 2006 aproximadamente, pero que en este gobierno durante los últimos 10 años ha sido una moneda corriente. Inclusive el propio ministro de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, es el responsable de que haya una inmensa cantidad de trabajadores que todavía están en negro. O sea que la lucha de Mariano no ha terminado, los ideales por los que luchaba no han caducado, y nosotros continuamos con esa lucha y exigiendo, obviamente, como te decía al principio, justicia por el asesinato de Mariano. Te hago una pregunta, Claudio. ¿Hoy en qué situación están las tercerizadas? ¿Existen todavía? ¿Siguen estando en la misma que la época que ustedes discutían y peleaban con Mariano esto? En el ferrocarril está cambiado producto de este asesinato y de la lucha de cientos de trabajadores que después del asesinato y antes se organizaron, pelearon exigiendo lo que corresponde, trabajo digno, que no haya trabajadores de primera y de segunda, pero lamentablemente en el país, por los números que se conocen, casi el 40% de los trabajadores lo hacen en forma precaria, o están contratados o están precarizados. Esta es la realidad. La mayoría de los trabajadores jóvenes, sobre todo de la juventud, ingresan a trabajar en trabajos ultra precarios, con muchas horas de trabajo, sin representación sindical muchas veces, sin cobertura tampoco de obra social, y esto obviamente es responsabilidad de las empresas, pero también es responsabilidad de los gobiernos que permiten que esto suceda. Por eso te daba el ejemplo del Ministerio de Trabajo, donde en el organismo que debería luchar contra esta precarización laboral, con estos fraudes que son realmente fraudes, es el organismo estatal o el organismo oficial que más trabajadores precarizados y en negro tiene. Bueno, está claro que los que hacemos periodismo y andamos por pasillos de Congreso, de legislatura, vemos a barras bravas trabajando en esos lugares, o sea que las patotas no se mueven por sí solas, indudablemente están protegidas por la política. ¿Vos crees que esas fotos de Favale con personajes tan importantes del kirchnerismo que aparecen por todas partes son casuales, como dicen, o realmente había una connivencia de esa gente con Favale, por ejemplo? No son casuales. La connivencia y la complicidad que hay del poder político con las patotas sindicales, con las patotas que también están presentes en todos los aprietes, en los hechos que se vieron, por ejemplo, con los petroleros, el apriete y las golpizas, las persecuciones, los tiros, están directamente relacionadas y bancadas por el poder político. Nosotros en el subte también hemos sufrido la persecución y los golpes por parte de una patota de la UTA que hoy está en la CGT oficial, y no hay que olvidarse que hace 2 años y medio, 3 años aproximadamente, un poquito menos de un año antes del asesinato de Mariano, la presidenta estuvo en la Unión Ferroviaria con Pedraza y con Moyano diciendo que señalando que Pedraza y la Unión Ferroviaria era el ejemplo de organización sindical que el gobierno reivindicaba. O sea, estamos de cara a una complicidad enorme para beneficiar a las empresas y para beneficiar a un grupo de burócratas sindicales que se han convertido también en empresarios. Eso se vio perfectamente y se ve todavía en los ferrocarriles. Claudio, la última, sí, podés seguir con tu organización. La presencia ahora de Severo atestiguando y todo esto que pasó en el medio, ¿no?, que fue muy confuso, ¿vos ves que es para esclarecer o va a entorpecer más su testimonio?
Bueno, nosotros primero salimos cuando desapareció Severo a la calle a reclamar como corresponde, porque no hay que olvidarse que tenemos en democracia desaparecido. Hay que recordar que todavía estamos exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, que estamos exigiendo la aparición también con vida del compañero Arruga, que no aparece, y de tantos otros compañeros que están desaparecidos, y por eso salimos a pelear. Pero estas cosas, como vos decías, son bastante confusas. Lo que no van a poder hacer, más allá de cualquier tipo de maniobra que intenten, es hacer que nosotros dejemos de luchar, de exigir y de pelear por justicia, de exigir la cárcel, de exigir que paguen todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. En su momento se habló de que Severo era un testigo en aquel momento, ¿no? Cuando surgió, casi puesto para involucrar a Duhalde y a Treza. Hoy se dieron vuelta casi todos los papeles en el gobierno porque sigue consiguiendo nuevos enemigos, ex amigos. ¿Crees que ahora ese testimonio primitivo que dio Severo realmente a ellos no les sirve y no saben cómo modificarlo? Lo que pasa es que a la hora de hablar de gobiernos, la complicidad viene de gobiernos anteriores. Este gobierno lo ha mantenido y la ha profundizado, pero también hay que decirlo que durante el gobierno de Duhalde, de la Rúa, los gobiernos anteriores, empezando por el de Menem, han sido los que han construido esta complicidad, que han convertido a muchos de los dirigentes sindicales en burócratas y en empresarios, y que han mantenido la tercerización y las condiciones precarias de los trabajadores. O sea que lo que está claro es que hay una complicidad enorme del Estado con estas empresas y con estos burócratas sindicales que utilizan a los sindicatos, que son herramientas de los trabajadores, para beneficio personal. Por esto luchamos nosotros, porque haya un esclarecimiento total hasta el final de todas estas cuestiones, y obviamente para que los trabajadores recuperemos de manos de estos burócratas nuestros sindicatos para ponerlo al servicio de las luchas de los trabajadores. Bueno, muchas gracias y espero que tengan mucho éxito con esta marcha. Gracias a vos, hasta luego.